La ansiedad es uno de los trastornos mentales más comunes en nuestra sociedad. La ansiedad puede manifestarse de muchas formas: ataques de pánico, crisis compulsivas, fobias, entre otros signos físicos como sudoración, palpitaciones, tensión muscular y hasta problemas para respirar alteran las conductas de quienes la padecen. Superar la ansiedad exige retos serios. Los profesionales de la salud tienen un catálogo variado para poder tratarla y muchos exhiben buenos resultados. Tener un núcleo familiar comprometido con la recuperación de los pacientes que tienen este trastorno, detectar sus síntomas y trabajarlos siempre de la mano con un especialista podrá asegurar que ellos experimenten una vida plena y satisfactoria. La ansiedad puede controlarse. Feliz tarde, qué gusto poderlo saludar en directo una vez más en la pantalla del canal institucional en este Bien Dateado. Hoy es viernes, Camila, viernes de salud. Se nos pasó volando esta semana, pero estamos acompañándolos como siempre para llevarles 60 minutos de la mejor información de servicio. Muy buenas tardes, Carlos, televidentes. Feliz de estar un viernes de salud más con ustedes con la mejor información de servicio en Bien Dateado. Hoy vamos a hablar de un tema importante y relevante, la ansiedad. Muchos psicólogos y especialistas, Carlos, mencionan que esta es una enfermedad silenciosa. Sin duda alguna, además, especialistas nos van a estar acompañando precisamente para resolver esas preguntas que usted tenga frente a la ansiedad. Quizás hay algunos niveles de ansiedad, aquí estaremos aclarando ese tema. Hay un protocolo, unas rutas a seguir cuando se siente este trastorno. Pues en minutos usted va a poder participar en vivo de nuestro programa. Así que los invitamos desde ya a participar a lo largo de nuestro espacio. Van a estar apareciendo nuestros canales de participación. Y nuestros titulares, nuestros protagonistas de hoy son Nubia y Elvira, dos mujeres que padecieron ansiedad. Nos cuentan cómo han podido superar este trastorno, ayudando además a otras familias con este mismo padecimiento. Además, Camila, televidentes, tendremos el contexto de la ansiedad. Revisaremos el panorama actual de esta patología en nuestro país, sus dimensiones, sus consecuencias y sobre todo el protocolo que implementan los especialistas a la hora de tratarla. Y los signos, problemas de orden físico, naturalmente de comportamiento, pueden reflejar a aquellas personas con trastorno de ansiedad. Hablamos sobre los síntomas de este padecimiento. Detección y tratamientos. Especialistas abordan diferentes tratamientos según la condición de los pacientes con problemas de ansiedad. Hablamos sobre los caminos para controlarla. Y atender la crisis. En ocasiones, la crisis de ansiedad nos puede dominar. Aquí los orientamos sobre cómo combatir estos duros momentos y las rutas de atención para recibir ayuda especializada. Bienvenidos a este viernes de salud en Bien Dateado, hablando de ansiedad. Usted puede participar de nuestro espacio. Recuerde que los canales están habilitados para que se comunique con este programa. El 312-487-0413, disponible para que nos envíe sus preguntas, sus dudas, incluso sus inquietudes. Además, puede escribirnos en la transmisión que estamos originando en las redes sociales. En Facebook estamos como Canal Institucional o Institucional TV. Así, de esa forma sencilla aparecemos. Y desde ya puede coger su teléfono fijo y marcarnos al 601-220-0707, 601-220-0707, nuestra línea nacional habilitada en todo el país. Empezamos este Bien Dateado porque Nubia y Claudia son dos mujeres que comparten un problema silencioso. Cada una en su momento padeció de ansiedad, un trastorno que han sabido paliar gracias al trabajo comunitario que vienen desarrollando con otras personas que padecen este mismo problema y por supuesto con la ayuda psicológica a la que pudieron someterse en su momento. Conozcamos su caso. Nubia y Claudia, dos mujeres que han dedicado su vida al cuidado de sus familias y al servicio de la comunidad, descubren por alguna situación que se han presentado en su diario vivir que sufren de ansiedad. Yo soy una mujer viuda, tengo 2 hijos, en este momento soy ama de casa, tengo también una actividad
que es visitar a las cárceles, y el haber pasado por un proceso de ansiedad y episodios de depresión me ha llevado a poder llevar una palabra de ánimo, poderles decir que la ansiedad, la depresión, si se trata a tiempo, se puede salir de esto. Hace precisamente casi 8 años empiezo nuevamente con el insomnio, a no dormir, pero pues yo la verdad no le puse cuidado a esto porque pensé que de pronto pasaba. Y la verdad fue que avanzó y esto me fue generando ya unas situaciones difíciles, de angustia, de temor, de preocupación. Ama de casa, 48 años, tengo 3 hijos y también estoy apoyando a mi esposo en la iglesia. Él es pastor de una iglesia, entonces trabajo con él de la mano. Yo empiezo a darme cuenta porque sufro de mucha angustia. Entonces estoy en reuniones, estoy con mi familia y yo estaba feliz, tranquila, y de repente entraba miedo. O sea, va a pasar algo malo, alguien se va a morir, y qué tal que salgamos ahorita y nos estrellemos. Entonces eran pensamientos todo el tiempo así, y ya pues el momento que yo estaba pasando tan agradable, hasta ahí llegaba. La historia de ambas tiene el mismo origen, y es cuando una persona definitivamente se siente tan mal y ha pasado por diferentes tipos de ayuda que decide ir a consultar a los servicios de salud por las distintas dolencias o sufrimientos con los que viene padeciendo. Cuando llegaron presentaban síntomas de estrés, ¿sí? Mucha preocupación, miedo, que les afectaba su funcionamiento día a día, con problemas de insomnio, no lograban dormir bien, no lograban comer bien, les cambiaba el humor, y de una u otra manera pues eso estaba produciendo gran interferencia en su día a día. El apoyo de la familia es muy importante. Mis hijas siempre, todo el tiempo estuvieron ahí como mamá, aquí estamos. Por ejemplo, el abrazo, era muy importante sentir como ese abrazo en momentos de ansiedad. Mi esposo, el decirme, yo te voy a apoyar, ve al médico, tómate el medicamento. El estar buscando también de Dios para mí es muy importante. La familia es fundamental. Es fundamental porque es un momento en el que uno se siente solo, donde uno siente que lo que le está pasando, la gente no lo entiende, pero mi hija ha sido una persona ha sido esa persona que sin nunca haber pasado una situación de estas, me ha apoyado siempre. Su experiencia han reducido el estigma y han permitido y favorecido que otras personas con cuadros similares, con síntomas similares, con situaciones parecidas, llegaran a un servicio de salud. Esto es una enfermedad que no está basada en una fe, que requiere de un tratamiento, de una ayuda médica, psiquiátrica, de una terapia, de unos medicamentos, de un apoyo familiar. 2:10 de la tarde, los estamos acompañando en directo en nuestro Viernes de Salud. Hoy justamente hablando de la ansiedad, y justamente nos vamos para nuestras cifras para entender un poco más en contexto este fenómeno, porque según el Estudio Nacional de Salud Mental, el 40,1% de la población colombiana entre los 18 y los 65 años ha sufrido, está sufriendo o incluso sufrirá
de esta patología de la ansiedad. Empezamos a conocer un poco más de aquellos datos de salud mental en el territorio nacional, porque se dice que 29.792 casos de intento de suicidio se reportaron en el 2022 en el país. Justamente la población que se viene generando y viene padeciendo de ansiedad está reflejada precisamente en esta cifra y en estos datos que hemos encontrado en contexto. Según los reportes del Sistema Integrado de Información de la Protección Social, el Observatorio Nacional de Convivencia y Salud Mental y el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, en el 2022 se registró esta cifra que están viendo en sus pantallas. Además, un 58,4% por cada 100.000 habitantes intentaron suicidarse precisamente. Y aquí vamos con algunas de las cifras de la población infantil, de la población adolescente en el territorio nacional. La ansiedad, si no es tratada, incluso puede tener y ocasionar depresión, incluso algunas patologías que pueden llevar a que los niños y niñas pues padezcan de algún problema mental. Vemos los porcentajes, el 44,7% de ellos tienen indicios de algún problema mental y el 2,3% tienen trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Pero conozcamos también en contexto justamente cuáles son esos factores que desencadenan precisamente este tipo de fenómeno, al menos en el territorio nacional. 6,6% de los adolescentes presentarán pensamientos suicidas y en la adolescencia los trastornos más frecuentes son la ansiedad, la fobia social, la depresión, incluso la ideación suicida se presenta, ojo, en este porcentaje, en el 6,6% de esta población. En la adultez, el 66 o el 6,7% ha experimentado trastornos afectivos. Hoy hablamos de la ansiedad precisamente en este bien dateado y algunas de las causas más comunes que generan este fenómeno precisamente están relacionadas con la vulneración económica, con la inestabilidad incluso laboral y otros fenómenos que desencadenan este trastorno. Incluso ustedes pueden empezar a participar con nosotros de nuestro espacio en el 312-487-0413 si tienen preguntas, inquietudes o dudas frente a nuestro tema del día en minutos. Un especialista nos estará acompañando. Y es que precisamente los especialistas mencionan que la ansiedad es una respuesta emocional que todos, absolutamente todos, podemos experimentar en situaciones de amenaza. En ocasiones provoca alteraciones y cambios a nivel psicoemocional, fisiológico y físico. Conozcamos más de cerca esta patología. El miedo y la ansiedad son parte de la vida. De hecho, situaciones comunes como presentar un examen puede desencadenarla. Sin embargo, hay otro tipo de ansiedad prolongada en el tiempo, que no solo no responde a una situación concreta, sino que además se traduce en un malestar físico y mental. La ansiedad es una reacción emocional normal que sufrimos y padecemos todos los individuos ante situaciones que notamos que pueden llegar a ser perturbadoras o amenazantes. Hablamos de ansiedad como en salud mental o como una patología cuando estas perturbaciones o estas alteraciones son sostenidas en el tiempo e implican que la persona se sienta en un estado emocional caracterizado por nerviosismo, donde su pensamiento es anticipatorio ante el futuro, donde las cosas necesariamente van a salir mal o van a ser difíciles, donde empezamos a experimentar unos síntomas a nivel físico como sudoración, palpitaciones, molestias gastrointestinales, entre otras, por un tiempo persistente, y donde empezamos a notar que a nivel cognitivo, o sea, de la forma en cómo pensamos, a nivel como fisiológico, lo que sentimos, y a nivel conductual, pues muchas de nuestras conductas, pensamientos y emociones están orientados a un estado de preocupación o de inquietud constante y permanente. Silenciosa puede ser mucho porque a veces no identificamos entre el estrés y la ansiedad. En muchas ocasiones confundimos, ¿no? Lo que nos pasa en un momento de estrés o depresión a de pronto esta, digamos que manifestación emocional que sucede en nuestro cuerpo, y cuando la vamos avanzando y avanzando, nuestro cuerpo en algún momento cree que es algo normal. Entonces en cualquier momento mi cuerpo se siente en una amenaza constante y ahí se vuelve trastorno. Porque digamos que la ansiedad es algo normal. Tú vas por la calle y sabes que es oscuro, sientes que alguien va detrás de ti y sientes miedo, entonces la ansiedad se activa. Pero el problema es cuando mi cuerpo se activa de la nada y empieza la amenaza constante. En Colombia, los trastornos de ansiedad son de mayor prevalencia que otros trastornos mentales. ¿A qué población afecta? ¿Por qué ocurre esto?
la ansiedad, cuando se vuelve trastorno, pasa a ser una tipología de los trastornos emocionales, o sea, hace parte del globo de los trastornos emocionales. ¿Qué sucede? La ansiedad, cuando se vuelve trastorno, es porque a partir de la frecuencia del tiempo, a partir del tiempo, yo tengo ciertos síntomas. Entonces ya un doctor o un psiquiatra lo que hace es diagnosticarme pues que tengo alguno de los tipos de ansiedad. ¿Cómo se desarrolla en el tema de la edad? Pues yo creo que la ansiedad nos llega a todos, pero generalmente se dice que entre los 18 a los 65 años las personas sufren más de ansiedad que pues digamos un niño, ¿no? O un adolescente. La última encuesta nacional de salud mental que se desarrolló en el 2015, bueno, antes de la pandemia, ubicaba a los trastornos de ansiedad tanto en adultos como en niños, como en el tercer lugar de las patologías en salud mental antecedidas por trastorno afectivo bipolar y depresión. Entonces vemos que en Colombia, digamos que ocupa el tercer lugar, y especialmente en la proporción de adultos entre los 18 y los 45 años, digamos que es donde encontramos la mayor densidad poblacional que padece de ansiedad en la población colombiana. Además, vemos que hay una relación un poco en donde las mujeres, más que los hombres, padecen o, digamos, consultan los servicios de salud mental por una patología asociada a ansiedad. No se puede decir que exista como un gen que cause la ansiedad. De hecho, los trastornos de ansiedad aparecen como resultados de la combinación de diferentes factores, tales como rasgos heredados, estresores externos, experiencias vitales, etc. Pero digamos que tener un familiar que padezca de un trastorno de ansiedad puede ser un factor de riesgo y podemos desarrollar este tipo de patologías. Sin embargo, no va a implicar que la persona siempre y en cualquier caso lo acabe padeciendo. Pero digamos que en cuanto a estresores externos, por ejemplo, existen varias condiciones en las que las personas están limitadas, como lo pueden ser la inestabilidad laboral, que lo vemos mucho, la vulnerabilidad económica, los diferentes tipos de violencia, la falta de acceso a recursos básicos. Hablan los expertos. En contexto. 2:18 de la tarde, avanzamos en nuestro bien dateado de Viernes de Salud, y es que a propósito de nuestro tema del día, la Organización Mundial de la Salud estima que 275 millones de personas en el mundo sufren de trastorno de ansiedad, de manera que este problema de salud mental es serio y merece absolutamente toda nuestra atención. Por eso, a esta hora en Bien Dateado, precisamente vamos a conectarnos con los expertos, los especialistas del tema, que nos ayudarán a entender un poco en contexto esta situación sobre la ansiedad. Por eso para mí es un gusto saludar a esta hora a Fabiola Lozano. Ella es la directora de la Asociación Colombiana contra la Depresión y el Pánico. Fabiola, qué gusto es tenerte en nuestro Bien Dateado. Bienvenida, feliz tarde. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Fabiola, empiezo esta charla preguntándote precisamente cuáles son esos problemas que la ansiedad empieza a exacerbar en la población. Sí, yo creo que de todos modos, bueno, es importante un poco referirnos un poco a lo que vivimos hace el año pasado, lo de la pandemia, que claramente influye muchísimo en la salud mental de la población. Mencionar como que estudios anteriores de epidemias que se vean vivido en tiempos pasados han mostrado como el efecto psicosocial de las pandemias en la población, ¿no? Que va desde de pronto cambios en el comportamiento o en la situación psicológica de las personas aislados, pero también pueden generar o pueden llegar a trastornos, digamos, o condiciones en el tema de salud mental. Entonces creo que eso es importante tener en cuenta dentro del contexto de la pandemia, pues lo que tuvimos que vivir durante los 2 años, que el encierro, la cuarentena, el miedo constante a lo que estaba pasando, al contagio, a la muerte, las preocupaciones económicas, los cambios en la convivencia, pues porque estábamos más en contacto con las personas que casi no vemos. Entonces como que todo eso, digamos, que tiene que ver o incrementó, digamos, las estadísticas o la prevalencia de la ansiedad en nosotros, y tiene pues las implicaciones digamos, de la general la salud, porque también es importante tener en cuenta que se ha visto que
digamos que las personas que consultan o que van a buscar ayuda no son todas las personas que están experimentando la situación, sino que el tema del estigma, un poco de las características de nuestro sistema, pues hace que las personas consulten menos, lo que hace que la calidad de vida de las personas pues disminuya, que impida o que interfiera, digamos, con el cumplimiento de sus proyectos de vida, de sus actividades que tienen programadas, que afecte un poco también el ciclo vital de la vida de las personas, teniendo en cuenta que también hemos visto que específicamente el trastorno de ansiedad es también de mayor prevalencia en los jóvenes, ¿no? Se ha visto que en los jóvenes, en los adolescentes se está presentando con mayor frecuencia. Creo que fue uno de los grupos poblacionales más afectados durante la pandemia, y eso ha hecho que digamos que se incrementen las estadísticas de los jóvenes con trastorno de ansiedad, y lo que hace que también interfiera como con su ciclo de vida, ¿no? Con el hecho de interactuar con otras personas, de cumplir con una actividad, con un plan que tenían estructurado para su vida. Fabiola, ¿me escucha? ¿Ahí me está escuchando, Fabiola? Sí, perfecto. Sí, yo te estoy escuchando. Quería preguntarle justamente sobre la prevalencia y la caracterización que existe sobre los pacientes que padecen este trastorno en nuestro país puntualmente. Sí, digamos que es importante mencionar que el trastorno de ansiedad es uno de los de mayor prevalencia en Colombia, ¿no? Como lo estábamos viendo y como lo estabas mencionando tú ahorita cuando estabas hablando de las estadísticas, tú mostrabas cómo del 40.1% se calcula que el 40.1% de los colombianos que están entre los 18 y los 65 años de edad pueden haber presentado o pueden presentar un trastorno de ansiedad en su vida. Y ahí es importante también mencionar que cuando se habla también por sexo, digamos, también puede incrementar la prevalencia, porque en las mujeres puede ser de mayor frecuencia, y como lo estaba yo mencionando en este momento, en los jóvenes. Sí. También se ha visto, por ejemplo, que en ciudades como, digamos, Bogotá y como todo el eje del Pacífico, se puede presentar con mayor frecuencia. ¿Sí? Y lo que yo te estaba diciendo, que en mujeres y en jóvenes como que aumenta también la prevalencia del trastorno. Fabiola, ¿en qué momento la ansiedad puede llegar a convertirse precisamente en un trastorno inmanejable? ¿Cómo diferenciar una simple reacción de ansiedad incluso con la misma enfermedad? Sí, exacto. Como lo estaban mencionando algunas de las compañeras al principio, digamos que la ansiedad puede ser vista como una respuesta en algún momento adaptativa frente a una situación que uno puede comprender, una entrevista de trabajo, un examen, un cambio de ciudad, que puede ser una respuesta que le permite a la persona como ajustarse a ese cambio. Cuando ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad, es cuando estas, como lo mencionaban en algún momento, esta sintomatología que caracteriza el trastorno de ansiedad, digamos la taquicardia, la sudoración, el hormigueo en los brazos y en las piernas, el mareo, los vómitos, o sea, todo eso que acompaña la crisis de ansiedad se hace mucho más frecuente, se hace más severa, o sea, como más difícil de manejar, se torna recurrente, y digamos que empieza como a afectar la actividad que la persona desarrolla. Si es un estudiante, entonces empieza a afectar su desempeño escolar. Si es una persona que trabaja, entonces empieza a interferir con esa labor del trabajo. Hace que la persona como que empiece como a tener una afectación en su calidad de vida. Pueden también, cuando se vuelven tan recurrentes y de mayor complejidad y severidad las crisis, pueden aparecer también en la persona como las ideas de muerte, de pronto las ideas de suicidio, por el hecho de no encontrar como una solución. Entonces, cuando ya esto se vuelve más recurrente y más severas las crisis, y como que uno hace que no se pueden manejar y que son como un poco desproporcionadas, es como la percepción que se puede tener, que es como desproporcionada frente a la situación, es cuando, pues digamos, es mucho más importante buscar ayuda, ¿sí? Sí. Aunque se debe hacer desde antes, pero ya en ese momento es importante buscar el apoyo de un profesional. Perfecto, Fabiola Lozano, ella es la directora de la Asociación Colombiana contra la Depresión y el Pánico. Fabiola, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a resolver nuestras preguntas de contexto. A ustedes muchísimas gracias. Avanzamos en este Bien Dateado, Camila, hoy hablando sobre la ansiedad, lo han dicho nuestros especialistas, un fenómeno al cual hay que ponerle mucha atención.
Además, Carlos, ¿sabes qué me parece importante resaltar? Que la ansiedad es una reacción natural del cuerpo, pero ya cuando se combina con otros dolores, por ejemplo, de estómago, del corazón, taquicardia, ahí ya se convierte en una patología y hay que prestarle mucha atención. ¿Siente quizás que usted tiene ansiedad? ¿Tiene alguna pregunta frente a nuestro tema del día? ¿Conoce algún familiar, algún amigo, amiga, vecina que padezca de este fenómeno? Pues desde ya el 312-487-0413 está disponible para que usted consulte con los especialistas. Aquí resolvemos en directo sus preguntas. Y continuamos con Bien Dateado porque para Daniela Moscarella la ansiedad es una enfermedad que literalmente trastornó por algún tiempo su vida, pero ha logrado controlar investigando, escribiendo y enseñando sus características, signos sobre el cuándo y el por qué se producen estos momentos críticos. Tema precisamente de su último libro, Todo lo puedes. Hoy junto a una psicóloga analizamos los síntomas que despierta la ansiedad. Luego de padecer serios trastornos con los años, Daniela Moscarella aprendió a abrazar la ansiedad y a conocer sus signos. Hoy, como influencer y desde sus libros, socializa, informa y enseña sus propias vivencias. Yo empecé a sufrir de ansiedad hace 12 años. Todo lo mío, digamos que explota cuando tengo un accidente en carro y ahí básicamente pues empiezo con ataques de pánico. Eso fue lo primero que me dio. Fueron 2 años con ataques de pánico todos los días. Muchas veces terminaba en la clínica y todo, y fue muy fuerte para mí. Con los años empecé a entender un poco que lo que yo pensaba y lo que yo sentía no era del todo real. Simplemente era mi mente haciendo que mi cuerpo respondiera a ciertos llamados que ella hacía, pero que no eran bien fundamentados y no eran reales. Y aprendí por medio del ejercicio, de la homeopatía, de la relajación también, de yo misma manejar mi mente, a manejar esos momentos y a poderlo sacar adelante. Empecé a retarme a pasar esos miedos, como a enfrentar esos miedos. Entonces me fui a vivir sola, me daba miedo viajar sola, me fui a viajar sola y siempre me daba cuenta que eran miedos que no tenían un fundamento real. Logras a través del trabajo, de ser influencer, de todo esto, decir, tenemos que promocionar este tema de la ansiedad, poco se habla, vamos a escribir, tenemos que saber más. ¿Eso cómo fue? Yo empecé con el tema de generación de contenido para redes sociales hace 12 años, pero yo vine literalmente a empezar a pensar en compartir un poco mi experiencia desde hace 10 años, solo que no era capaz porque son temas que no se hablan en la sociedad normalmente. Y a la gente le da pena, le daba pena por lo menos en ese momento hablar de estos temas porque decían, van a pensar que estoy loca. Entonces empecé a generar contenido contando mi experiencia. Y mira, el agradecimiento de las personas en redes sociales hacia ese contenido es tremendo. Porque hay muchas personas que lo sufren, pero a veces se ven demasiado metidas en un hueco negro que no saben cómo salir. He escrito libros, he sacado adelante mis empresas. Hoy en día soy mamá de una chiquita de 4 años. Vivo sola, vivo en mi casa. Logré todo lo que muchas veces me dijeron que yo no iba a poder hacer solita porque estaba muy mal. Un trastorno de ansiedad ocurre cuando es reiterado en el tiempo, por ejemplo, el trastorno de pánico, entonces siento, las personas usualmente dicen como si me fuera a morir, como un ataque cardíaco literal, se aumenta la frecuencia cardíaca, hay sudoración, duele el pecho y esto empieza a suceder sistemáticamente por un periodo de tiempo superior a 2 meses. Cuando esto sucede, ya podemos estar hablando de un trastorno de ansiedad. Cuando la emoción es muy alta, que no la puedo gestionar y siento que duro con ansiedad mucho tiempo, todos los días me levanto impaciente, todos los días siento como un vacío en el pecho, como que algo no anda bien y es reiterado, no siento que baja esta emoción, como que me falta el aire y estoy todo el tiempo pensando y pensando en mis preocupaciones, ahí ya hay una señal de alerta. Con Dani Moscarella lo que sucede es que ella viene presentando, ella lo comparte mucho en sus redes, presentó ataques de pánico, esto quiere decir estos momentos que te contaba que son como que casi no respiro, que se sienten como un paro cardíaco literalmente. Y esto sucede cuando en la vida hay cuestiones que no podemos regular y el ataque de pánico como tal ya está muy asociado con miedo. Ella estuvo muchísimo tiempo con sus ataques y luego lo que aprendió a hacer, que es lo que
se trabaja en psicología es aprender a abrazar eso, porque la ansiedad está ahí para ayudarnos. Entonces ella aprendió a tratar la ansiedad como una amiga y poder comprender que cada vez que aparece es que nos está dando un indicador de que algo debe cambiar en la vida. Y ella lo hizo, lo superó y ahora es como su estandarte de poder ayudar a otras personas a que comprendan que si estoy viviendo un momento difícil necesito ayuda para acompañarlo y superarlo. Carlos, la ansiedad es una enfermedad definitivamente que afecta nuestra mente, nuestro estilo de vida. Hay que prestarle mucha atención. Camila, mire que además hay personas que acuden a las sustancias psicoactivas supuestamente para calmar o incluso estabilizar su ansiedad, pero esto puede ser mortal, así que mucho ojo. En minutos, especialistas nos darán la ruta, el ABC. Si tiene preguntas sobre cómo tratarla, cómo combatirla, cómo empezar a ayudar a mejorar su vida frente a este tema, pues el 312-487-0413 está disponible para que desde ya nuestros televidentes participen. Y es que precisamente la ansiedad es una condición mental que afecta a millones de personas en todo el mundo. Existen varios tratamientos eficaces para manejar la ansiedad. Solo con un diagnóstico diferenciado para cada paciente se pueden establecer las medidas de control para minimizar su impacto en aquellos pacientes que la padecen. Esta es la detección y el tratamiento de la ansiedad. Doc, cuéntenos cómo se diagnostica el trastorno de ansiedad. Pues digamos que la ansiedad en general es un espectro, entonces realmente por el diagnóstico cada uno es cumplir como criterios, pero en general digamos que una persona que tenga síntomas orgánicos inespecíficos, dolor de cabeza, dolor de estómago, en general que sienta como una carga de bajo de energía, estrés físico, como digamos que contracciones musculares, como cosas muy inespecíficas, a pesar de que no haya una causa y que persista en el tiempo, usualmente debe ser como un síntoma inicial de que probablemente hay ansiedad. Parálisis para hacer las tareas diarias, entonces el niño o la niña no pueden ir al colegio, por ejemplo, porque se sienten muy sobrecargados o sobrecogidos de ir a recreo, de exponer, de hablar con los profesores. Puede haber unos pensamientos intrusivos o pensamientos raros, no familiares, inusuales, que puedan asustar, inquietar mucho al niño o a la niña, bueno, al adolescente. ¿Cómo podemos diferenciar, digamos, ese momento en que uno ya tiene que acudir de pronto a un especialista? Cuando se sale de control, cuando uno ve que de pronto en el trabajo uno ya no está rindiendo, cuando uno ya no está durmiendo bien, cuando quizás ya digamos que los alimentos, a pesar de que no coma bien, está perdiendo peso, cuando se sienta enfermo físicamente, hay que asistir. Podemos hablar sobre esos tratamientos, tanto farmacéuticos o de pronto si existen terapias que puedan ayudar con el trastorno de la ansiedad en los niños. Yo lo dividiría en dos grandes grupos. Uno, el tratamiento comunitario, para no patologizar de entrada esto. Entonces el tratamiento comunitario es unos dispositivos de escucha. Yo creo que la mitad del tratamiento de la ansiedad es poder ponerle palabra y poder hacer otra vez lazo social con la palabra, poder dar explicaciones narrativas. Y esto se lograría con unos nuevos dispositivos o unos dispositivos de escucha en los colegios, también en la casa, porque a veces tenemos la idea que en la casa nos escuchamos y tal vez no, hablamos, pero no nos escuchamos. Entonces en la casa podría haber dispositivos de escucha y el tratamiento pues médico que la medicina ofrece es multimodal. Hay un grupo de medicamentos que vienen muy bien al auxilio del alivio del síntoma. Es decir, eso es también como cualquier otro tipo de síntoma, inflamación, en fin. Entonces sí viene a aliviar y a restablecerle la sensación y la percepción de dominio a la persona, al niño, a la niña. Digamos que de tratamiento realmente de la ansiedad, pues yo quisiera como volver un poquito y más hablar de la prevención. O sea, usualmente la ansiedad hace parte de la vida de todos y la idea es que uno logre vivir con la ansiedad dentro de lo que es funcional. Entonces digamos que es más uno prevenir que no se salga de control. Entonces obviamente hacer ejercicio, tener buenos hábitos, dormir bien y aprender a manejar la frustración sería lo primero. Y ya de tratamiento, digamos que hay manejos farmacológicos, pero idealmente la psicoterapia, ir al psicólogo, hablar, quizás lo que te comento, mejorar los mecanismos en que afrontamos los problemas del día a día, usualmente son las mejores técnicas para tratar la ansiedad. Hay que tener ojalá una posibilidad de un interlocutor psicoterapéutico
Y bueno, y hay unas estrategias muy puntuales que ha aportado el enfoque cognitivo-conductual, y entonces hay unos esquemas para reconocer la conducta, el pensamiento y poder bajar la ansiedad. También está el enfoque analítico, psicoanalítico, que tiene una vigencia muy importante para la clínica con niños a través de estrategias de juego, estrategias narrativas, estrategias de simbolización. Yo como amiga, compañera de trabajo, ¿qué conductas puedo tener pues, para ayudar a una persona que tenga ansiedad? Digamos que es muy básico. A veces uno de pronto cree que no tiene los recursos a la mano y simplemente el salir con un amigo, el compartir tiempo diferente, digamos que al trabajo, entonces salir a tomarse un café, hacer ejercicio, ir a un centro comercial, son cosas que uno tiene muy a la mano y realmente sirven bastante. Hay varios tratamientos complementarios que ayudan a combatir la ansiedad y reducir el estrés, como lo es practicar yoga, meditación e incluso hacer ejercicio diariamente. En Bien Dateado, te orientamos. Aquí los orientamos en este Bien Dateado, hablamos de ansiedad. Un trastorno complejo justamente que puede afectar a muchas de las personas en nuestro país. Entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas. Desde ya nuestros canales están habilitados para que usted interactúe con nosotros. El 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, justamente para que se comunique con este espacio. Además nos puede marcar al 601-220-0707, línea nacional. Los estamos escuchando en todo el territorio nacional y puede escribirnos en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Y a esta hora nos acompaña Leonardo Amaya. Él es psicoterapeuta médico en terapia cognitiva, maestro en psicología, cultura y colaborador en el Colegio Colombiano de Psicólogos. Leonardo, bienvenido. Qué gusto poderlo saludar en esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Ha estado buenísimo el resumen que han hecho, muy sintético para esto. Es la idea y poder también conversar con todos nuestros televidentes a esta hora, así que desde ya usted en casa tiene la palabra para empezar a preguntar e indagar frente a nuestro tema del día. Inmediatamente, Leonardo, nos vamos para @institucional TV, que es nuestra plataforma en Instagram, donde están interactuando los cibernautas. Comenzamos a leerlos precisamente y nos preguntan, ¿cuándo la ansiedad es peligrosa para la salud y la vida? ¿Qué signos de alarma quizás podemos detectar en ese momento cuando puede estar en riesgo nuestra salud y nuestra propia vida, Leonardo? Bueno, te diré una cosa esencial de entrada. Uno no tiene que esperar a que esté en riesgo la vida para actuar sobre la salud mental. Yo diría que en la medida en que tú notas que comienza a interferir en tu toma de decisiones, en la calidad de tus redes, en tu actividad cotidiana, es el momento de pedir ayuda. Con mucha frecuencia nos pasa eso, que esperamos como el momento crítico. Cuando comienzas a notar que interfiere otras áreas de tu vida, cuando comienzas a notar que invade también, no sé, tu vida afectiva, tus decisiones, cuando comienzas también a notar que perturba periodos importantes de tu vida, es el momento de pedir ayuda. No hay que esperar a que cumplas todos los criterios diagnósticos para asumirlo. @institucional TV es nuestra cuenta en Instagram, donde usted interactúa en tiempo real con este espacio. Continuamos leyéndolos a través de esta plataforma. Nos preguntan, ¿por qué hacer ejercicio ayuda a combatir la ansiedad? ¿Esto es mito o es verdad, Leonardo? Es cierto. Perfecto. No es exclusivo ni es lo único. Hay que recurrir, dependiendo del nivel de intensidad, a diferentes opciones. Es decir, también actúa, por ejemplo, la medicación en algunos casos más severos, etc. Pero el recurso tanto a activar la vida social como al ejercicio, como también a las prácticas, lo mencionaba hace poco la anterior psicóloga, sobre meditación acompañada de otras intervenciones, funciona. Se llama en general, cuando se utiliza junto con modelos de terapia, intervenciones de tercera ola. Quizá te suena un poquito eso, o le suena a la persona lo de tercera ola. No es exclusivo, pero funciona. Y además hay indagación que ha mostrado que en casos de ansiedad leve tiene el mismo resultado que se lograría con otras intervenciones, digamos, más intensas, como por ejemplo psicoterapia y por supuesto medicación, que no es necesaria en el caso de ansiedad leve.
Entonces, sí es 2:40 recomendado. de la tarde, estamos acompañándolos en vivo. Está Leonardo Amaya, él es psicoterapeuta médico en terapia cognitiva. Está en directo en este Viernes de Salud y continuamos escuchando sus interrogantes hoy. Hablando de la ansiedad en este Bien Dateado, nos vamos para el 312-487-0413. Buenas tardes, mi nombre es Luz Estela Castillo. Tengo una pregunta, ¿cómo puedo disminuir los síntomas de la ansiedad? ¿Cómo se pueden disminuir los síntomas de la ansiedad? Pregunta Luz Estela, a quien le agradecemos por estar conectada con Genial. nosotros. Yo creo que hay que decir 4 cosas al menos sobre esto. Arrancaría por decir una cosa que es importante. Aunque muchas personas tienen cuadros persistentes de ansiedad, dura mucho tiempo, también es ese número que mencionabas al inicio, el 40% de las personas han tenido un diagnóstico o tendrán un diagnóstico de ansiedad. El trastorno de ansiedad y el trastorno depresión-ansiedad son los diagnósticos más frecuentes en salud mental. Pero eso no quiere decir que sea necesariamente una condición permanente en la vida. Si tú tienes fenómenos de personalidad que incluyen con un perfil ansioso, sí vas a tener que aprender a manejarlo. Aprender a manejarlo incluye el nivel de severidad que estés experimentando. Nuevamente un poco lo que mencionaba, me parece que la penúltima psicóloga sobre cómo se diagnostica. Entiendo. El diagnóstico no es solamente decir que lo tienes o no, sino también algunos rasgos específicos que requieren intervenciones particulares. Por ejemplo, aquellas situaciones vinculadas a trastornos de pánico, vas a necesitar intervenciones específicas prácticamente siempre. Pero en los rasgos ansiosos es probable que con otras prácticas logres hacerlo. En ese tipo de casos es muy frecuente que haya asociación con una ideación catastrófica sobre el futuro. Así que aprender a manejarlo incluye aprender a manejar el modo como operan tus pensamientos. A veces vas a poder hacerlo recurriendo a una cantidad de medios que hay en red, por ejemplo el recurso a podcast. Sí. Les recomendaría a profesionales que estén formados, que sepan sobre no cualquier cosa, pero indudablemente acudir en alguna ocasión a una terapia que te ayude, nuevamente terapia con personas formadas, que te ayude a desarrollar esas habilidades. Leonardo, continuamos charlando con nuestros televidentes, quienes son los protagonistas justamente de esta conversación. En el 312-487-0413 tenemos más inquietudes. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿La ansiedad es una de las causas de la procrastinación? Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿puede ser una de las causas, Leonardo? Clave la pregunta. Yo no lo quería tanto como causa, pero puede estar concomitante y puede estar vinculado. Ten en cuenta que la ansiedad incluye una respuesta emocional y una respuesta cognitiva. Por decirlo de una manera como coloquial, la ansiedad nos hace menos inteligentes. Los temores anticipatorios que están vinculados a la ansiedad pueden hacer más difícil el que tú afrontes ciertas tareas o te mantengas durante un tiempo prolongado en esas tareas. Entonces sí ocurre con alguna frecuencia que la ansiedad interfiera en tu desempeño cotidiano. Por ejemplo, la ansiedad no te va a ayudar a tener mejores exámenes y por supuesto va a hacer que toleres mucho menos el tiempo que le dedicas a actividades, sobre todo que reclaman un cierto ejercicio de nuestra concentración, de nuestra mente y nuestra inteligencia. Así que sí, con asterisco. 43 minutos, 2 de la tarde, 43 minutos. Los estamos escuchando en este Bien Dateado. Además, usted puede dejarnos sus preguntas en nuestra línea de WhatsApp, donde continúan participando nuestros televidentes. Hola, ¿qué tal? Quisiera saber la diferencia entre la ansiedad y la depresión. Y quisiera saber si, por ejemplo, dormir demasiado, sentir pereza y sentir incapacidad para concentrarse son síntomas de ansiedad o de depresión. Muchas gracias. Fíjese qué buena pregunta la de nuestro televidente, Leonardo. ¿Depresión y ansiedad finalmente es lo mismo? ¿Una desencadena la otra? ¿Qué puede estar pasando? A ver, son bastante distintos incluso en el modo como lo experimentas, aunque existe una frecuencia importante de trastornos que combinan ansiedad y depresión. Para decirlo de una manera como muy clara, en la depresión suele haber una percepción negativa sobre mí mismo, sobre el entorno en que yo vivo y suelo sentirme emocionalmente muy decaído. La percepción que tengo habitualmente sobre mis síntomas es más acompañado a lo que ella mencionaba sobre quedarme muy cansado, experimentar un cansancio importante, dormir más tiempo, etc. La ansiedad se asocia más a una emotividad que se parece más al temor sobre el futuro. Me genera una perturbación incluso
más dramática sobre lo que viene. Podríamos asociarla más al miedo. Lo que pasa es que es muy frecuente que exista el trastorno mixto de depresión y ansiedad, en el cual se combinan estos dos. Ahora, el dormir demasiado, el sentir una poca posibilidad de sentirme activo, el frenarme, es un síntoma que puede aparecer en ambos, aunque suele aparecer más en depresión. Leonardo, nos vamos por @institucional.tv, nuestras plataformas digitales. Ahí usted nos puede dejar sus inquietudes. También nos preguntan a esta hora, precisamente a través de esta red social, ¿cómo puedo ayudar a un familiar o amigo con ansiedad? ¿Cómo le podemos brindar algunas pautas, recomendaciones brevemente al televidente que nos hace esta pregunta para poder ayudar a esa persona que necesita? Mira, buenísimo, porque además eso habla de la preocupación que tenemos por la gente a la que nosotros queremos. Esa preocupación no suplanta el que yo sepa el nivel de perturbación que la persona tiene. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer es ayudarlo a que entienda que esto es una condición normal, que no significa, una condición normal me refiero a una patología normal, no te convierte en una persona inadecuada, para superar un poco este tabú que hay acerca de pedir ayuda y que pida ayuda profesional. Es muy importante porque tú no vas a poder percibir qué nivel tiene esta persona de perturbación y se puede poner más en riesgo o aplazar la solución. Entonces te diría, la primera cosa es que él entienda que eso no implica que él sea una persona inadecuada y que además, por supuesto, le pida ayuda a un profesional quien podrá no solamente diagnosticarlo adecuadamente, sino también darse cuenta del nivel de profundidad de lo que le está ocurriendo y pueda, por tanto, atenderlo de la mejor manera. Hoy hablamos sobre la ansiedad, un problema silencioso. Y desde ya usted puede dejarnos sus preguntas, sus consultas en el 312-487-0413, además en nuestra línea nacional y en todas nuestras plataformas digitales. Leonardo Amaya nos está acompañando, él es psicoterapeuta, médico en terapia cognitiva y está resolviendo en directo sus interrogantes. Continuamos interactuando con nuestros ciudadanos digitales, quienes se conectan a través de @institucional.tv, y en esta plataforma justamente, Leonardo, nos realizan la siguiente pregunta. Nos dicen, tengo un niño al parecer con ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas o alertas que pueden ocasionar en los menores de edad esta patología? Súper importante, porque solemos tener como la idea de que los niños no lo padecen, y sí hay diagnósticos importantes y además también se encuentran muy frecuentemente en adolescentes. Hay una pequeña diferencia en niños, y es que a veces se manifiesta la ansiedad con irritabilidad, que es menos frecuente que en adultos. Entonces lo notarás también a veces por una serie de conductas un poquito estereotipadas, de movimiento, de rascarse, de lesionarse, de estar demasiado, digamos, intenso de cierta forma, que a veces lo consideramos como un tema de crianza y resulta que puede ser que padezca esto. Es importante escucharlo. Yo creo que hay una cosa que nos pasa con frecuencia, obviamente dependiendo de la edad del niño, y es que pasamos directamente a decir cosas y no le preguntamos sobre lo que está sintiendo y sobre lo que está experimentando. Así que la pregunta al niño de cómo te sientes puede ayudar bastante a guiar. Pero te diría que particularmente en niños son niños que se ponen irritables, y uno tiene como la caricatura de que la ansiedad está más asociada a esta situación del adulto, de los miedos acerca del futuro. Y un niño pues puede sentir perturbación por fenómenos que uno considera banales y que en cambio para ellos son muy significativos. 2:48 de la tarde. Además estamos escuchando su participación en directo en la pantalla de Canal Institucional en el 312-487-0413. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Montaño. Bienvenida. Quería saber si la ansiedad genera algún tipo de incapacidad. Bueno, finalmente la pregunta de Diana está orientada a si esta patología generaría algún tipo de incapacidad. ¿Es así? Bueno, a ver, incapacidad es un término que se usa para varias cosas. Incapacidad médica es cuando alguien establece un documento que dice a tu empleador que no puedes asistir a un cierto lugar. Entonces sí, el diagnóstico puede incluir esa incapacidad. Pero si se refiere a incapacidad en el sentido a que perturba tu funcionamiento, sí. Y es una causa muy frecuente de perturbación en tus tareas habituales, en tu vida social, en aquello que disfrutas e indudablemente en el trabajo. Avanzamos en este Bien Dateado. Hoy hablamos de la ansiedad. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas? ¿Tiene interrogantes frente a este tema? Los estamos leyendo, los estamos escuchando y además estamos interactuando con ustedes en @institucional.tv. Leonardo, permítame, le leo la siguiente pregunta que nos llega en esta plataforma digital. ¿Cuáles son los síntomas o alertas que puede sufrir una persona de ansiedad?
Bueno, fíjate que ustedes han hecho un trabajo muy interesante. Te diría lo primero que mira el video de este mismo programa antes porque han hecho un resumen buenísimo sobre todos estos síntomas. Pero te diría que es muy frecuente que una señal que lo activa uno y que se da cuenta que algo está pasando es una preocupación que perturbas excesiva por temores que hay en tu futuro. Obviamente te das cuenta que es excesiva porque uno normalmente tiene preguntas y dudas acerca del futuro. Pero si estas preguntas generan un importante impacto en tu emotividad e interfieren en tu trabajo, tú dices, ok, esto se pasa un poco más de la preocupación normal que yo tengo por lo que viene, de las situaciones psicosociales de la vida, como lo han mencionado tantas veces, en relación con el trabajo, con mi futuro profesional, con mi futuro de pareja, etcétera. Pues es Leonardo Amaya, él es psicoterapeuta médico en terapia cognitiva, nos estuvo acompañando en este Bien Dateado, además es maestro en psicología, cultura y colaborador en el Colegio Colombiano de Psicólogos. Leonardo, mil y mil gracias por su tiempo, para acá y para nosotros siempre es un gusto tenerlo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por esta invitación. Avanzamos en Bien Dateado, ya llega nuestra compañera María Camila Carrascal con más información de servicio que en instantes usted puede disfrutar a través de nuestra pantalla. En Bien Dateado, te orientamos. La ansiedad puede desatar momentos críticos, puede llegar a desbalancear nuestras conductas y comportamientos. Las crisis de ansiedad son reales y conocer muy bien cuando éstas se presentan, encontrar ayuda especializada, oportuna y reconocer una ruta de atención puede ayudar a contrarrestarla. A esta hora en nuestro espacio de servicio nos acompaña Elizabeth López, docente del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hola doctora Elizabeth, bienvenida a nuestra sección de servicio. Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? Doctora, iniciamos esta conversación preguntándole acerca de esa diferencia que hay entre la ansiedad, que es una reacción común de nuestro cuerpo cuando vemos algún peligro, algún miedo, algún susto, y esa que se convierte ya en una enfermedad. Ok, bueno, hay 4 características básicas que debemos tener en cuenta para poder identificar que efectivamente ya no es una reacción natural, sino que es una condición propia de ansiedad como trastorno de ansiedad. La primera de ellas es cuando nosotros empezamos a evidenciar que efectivamente hay un cambio severo en el patrón de comportamiento, ya sea que nosotros lo percibamos o que otras personas lo perciben. Cuando hay esos cambios que son fuertes, nos comportamos de manera rara, de manera diferente, es el primer indicador que debemos tener en cuenta. Otro elemento importante es cuando la misma persona empieza a evidenciar que está padeciendo un sufrimiento, que está experimentando un sufrimiento, puede ser moral, emocional, psicológico, y esa condición empieza a generar malestar en la persona y se percibe directamente, ¿sí? La siguiente característica es muy importante porque también hay ocasiones en las que cuando las personas padecen la ansiedad o tienen un trastorno de salud mental, empiezan a generar conductas de riesgo, empiezan a pensar en, digamos, estrategias que amenazan la vida, la integridad. Ahí ya estamos hablando también que hay una condición de riesgo. Y la otra que es muy importante, que creo que es la que más fácilmente nosotros podemos percibir, es cuando nosotros empezamos a tener un patrón de conducta diferente en cuanto a la forma como nos desempeñamos en nuestras diferentes actividades. Ya no voy al trabajo, dejo de comer, tengo alteración en el sueño, no quiero ir a la universidad, no me gusta ir al colegio, no me gusta hablar con las personas, porque también en la gama de trastornos de ansiedad, los que son enfermedades mentales, hay una serie hay diferenciales, ¿no? Una cosa es tener estrés postraumático, otra cosa es tener ansiedad generalizada, una fobia social, una fobia específica, y hay características propias para cada trastorno, pero de base son esos 4 elementos que deberíamos tener en cuenta. Doctora, y si estoy padeciendo de ansiedad, ¿cuál es esa ruta de atención? ¿Cómo acudir? ¿Cuál es ese paso a paso? Bueno, acá es importante que la persona logre identificar los procesos de psicoeducación. Este ejercicio que ustedes están haciendo en el programa son muy importantes porque le permiten a las personas entender una dinámica, una problemática que se puede estar presentando. El primer paso es que yo pueda hacer un reconocimiento de en qué momento estoy generando todo ese proceso, todas esas respuestas cognitivas, fisiológicas o esos problemas comportamentales, ¿no? Entonces,
Si yo empiezo a identificar que hay un proceso de activación fisiológica, si yo empiezo a experimentar que hay una excesiva preocupación o hay un contenido mental, ¿sí? Una idea, una creencia, que por lo general en los trastornos de ansiedad suelen ser irracionales y que eso me genera malestar psicológico, eso es lo primero que va a hacer, aprender a identificar o aprender a reconocer la sintomatología, cuándo se presenta, en qué momento se presenta y de qué manera se presenta. Eso es como lo primero que debemos hacer. Y ya posteriormente hay muchos elementos, muchas estrategias que podemos utilizar. Y hablando de estrategias, brevemente, ¿cuáles son esas estrategias que usted nos recomienda para afrontar la ansiedad? Bueno, como ya lo han dicho nuestros colegas que nos han acompañado en este espacio, hay una activación, no hay una alteración en el componente cognitivo, hay una alteración en el componente fisiológico y eso incluye también toda esa parte corporal, ¿cierto? Y hay una alteración en la forma que respondemos tanto emocionalmente como actitudinalmente. Para cada uno de ellos hay unas estrategias propias. Digamos, a nivel de activación fisiológica, es importante que nosotros aprendamos a identificar cuáles son los puntos de tensión que manejamos. Cuando nosotros tenemos ansiedad, se activan unos puntos de tensión, hombros, cuello, espalda, y a eso está acompañado con sensaciones, por ejemplo, alteración en toda la parte intestinal, entonces estreñimiento, de pronto procesos de diarrea, opresión en el pecho, ¿sí? Hay una serie de condiciones ahí que se pueden llegar a presentar. Entonces, una buena manera de empezar a manejar eso es, por ejemplo, practicar ejercicios de respiración. Hay un ejercicio sencillo de respiración que uno puede practicar en casa y tiene que ver con el listo. Yo tomo aire, sostengo unos segunditos ese aire y posteriormente empiezo a eliminar el aire, pero lo hago de manera pausada, de manera tranquila, despacio, nadie me está acosando y nadie me debe escuchar. Y eso ayuda a que la persona vaya logrando ese proceso de equilibrio en esa activación que genera. Otras estrategias bonitas que se pueden manejar para la atención tiene que ver con el, por ejemplo, colocar escenarios de relajación, estiramiento y escenarios bonitos de relajación que nos permitan a nosotros manejar esos procesos de tensión. Trabajar la parte del pensamiento también es importante, ¿sí? Doctora, muchísimas gracias por esas herramientas, recomendaciones. Incluso yo las voy a comenzar a aplicar y bienvenida siempre a nuestro Bien Dateado en vivo. Ok, muchas gracias. Y aquí en Bien Dateado conectamos con sus inquietudes. Aquí los sacamos de dudas en vivo. Escríbanos al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus interrogantes. Estamos listos para abordarlos en este espacio. Y llegaron nuestros clasificados, oferta de estudio y trabajo de su interés. Busque papel y lápiz porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado conoce ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Tuluá, Valle del Cauca, está dirigida a una persona con conocimientos en el área de laboratorio. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de una persona para realizar labores técnicas, analíticas y operativas para el cargo de analista químico de laboratorio. Las personas interesadas deben certificar una experiencia laboral de mínimo 6 meses en el cargo. La persona seleccionada gozará de un salario mensual entre 2 millones a 2.500.000 pesos. Aplica ahora a esta vacante en el sitio web www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número de solicitud 3436144. El ICETEX tiene disponibles las becas Colombia para formación de especialización, maestría y doctorado. Los interesados en estas becas deben ser extranjeros o estudiantes no hispanohablantes, certificar ciudadanía distinta a la colombiana, no residir en Colombia y contar con un título de grado. Para presentarse a esta convocatoria, el plazo máximo de inscripción vence el 12 de junio. Para conocer más, visite el sitio web.icetex.gov.co/becas reciprocidad para extranjeros en Colombia. En Montería, Córdoba, se buscan talentos para trabajar en áreas de ventilación y refrigeración. La Agencia Pública de Empleo del SENA busca a 9 personas con experiencia mínima de 2 años en reparación, instalación y mantenimiento de equipos de refrigeración para el cargo de técnico en aire acondicionado. Los candidatos seleccionados tendrán un contrato a término indefinido y un salario mensual de 1.500.000 a 2 millones de pesos. Postúlate a través de www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 3450632. En Bien Dateado estamos a tu servicio. ¿Sabías que cada día millones de trabajadores están expuestos a riesgos laborales en todo el mundo?
Protege tu vida en el trabajo. Los riesgos laborales pueden ser mortales, pero tú puedes tomar medidas para evitarlos. Por eso te invitamos en Bien Dateado a hablar sobre salud y seguridad en espacios laborales. Hablaremos de lesiones y enfermedades graves que derivan de nuestras actividades en la casa o la oficina. Conoce sobre la legislación vigente para reclamar a tu empleador elementos y planes preventivos para evitar los riesgos laborales. Te orientamos sobre el protocolo a seguir cuando se presente un siniestro en tu espacio de trabajo. No te arriesgues, protege tu vida y trabaja con seguridad. El lunes es día de Bien Dateado, a partir de las 2 de la tarde, en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Y muy atentos a la ansiedad. Puede controlarse, puede abordarse, Carlos. Sin duda alguna, no dejemos que sus señales, signos y síntomas nos dominen, Camila. Nos vemos la otra semana con más de Bien Dateado en vivo por la pantalla de Canal Institucional. Feliz tarde. Chao. Feliz fin de semana. Chao.